Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Para el día de hoy, 2 de noviembre de 2021, tenemos en nuestra guía de lectura bíblica, Primera de Timoteo capítulo 3, Isaías 38 y 39 y el Salmo 119, versículos del 121 al 144. Y para lo que nos corresponde pues estudiar hoy, vamos a escoger, o vamos a mirar más bien la relación entre estos pasajes bíblicos. Vamos a iniciar entonces con el Salmo 119, desde el versículo 121 al 144. El Salmo 119 es un salmo pues extraordinario porque en cada uno de los versículos habla respecto de la palabra misma de Dios, ¿sí? Lo llama mandamientos, preceptos, la doctrina, habla de la palabra misma, habla de los estatutos, ¿sí? Entonces, es curioso porque cualquier versículo que podamos leer nos habla precisamente de la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Y en estos versículos desde el 121, pues me llama mucho la atención porque el salmista pues empieza a decir que, que no lo abandone a causa de sus opresores, ¿sí? Entonces, es como que tiene unas situaciones difíciles, pero sabe que en la palabra de Dios está su fortaleza, está ¿cierto? Su camino, está como la manera para poder salir de estas situaciones pues que de pronto nos agobian. Entonces voy a leer, o vamos a leer allí todos, por favor, el Salmo 119 desde el versículo 121. Entonces dice, justicia y juicio he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y este versículo me pareció hermoso porque dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dice más adelante, pues porque igual luego lo leen completo, y dice versículo 141, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. Y dice el 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Entonces, miren que es hermoso esto porque en muchas ocasiones hemos escuchado a varias personas o en muchos escenarios que dicen, no, es que yo no entiendo, o sea, no, la palabra, o sea, la Biblia la leen y el que lee la Biblia no, o sea, se enreda. Y por el contrario, miren que es absolutamente claro, ¿sí? Lo lo que el Señor pues nos enseña, porque
Como les digo, es unas situaciones que vivimos todos a diario, como de incertidumbre, pero, pero es como que en la palabra de Dios aterrizamos, ¿verdad? Y como dice aquí el versículo 126, dice, tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Y, y pues si nosotros miramos pues como muchos panoramas que podemos estar viviendo como familia, como sociedad, como personas, eh, pues actualmente, de verdad que pues que uno ve es que está invalidada la ley de Dios y las palabras, los mandamientos, en muchos escenarios, ¿sí? Eh, en muchos lugares, en muchos momentos. Es sí, como si no encontráramos un norte. Pero entonces aquí dice, tiempo es de actuar. Y adivinen quiénes son los que debemos actuar. Sí, pues ustedes y yo, ¿verdad? Que de alguna manera tenemos este privilegio maravilloso de poder ir a la fuente de la verdad y la justicia, que es la palabra de Dios, para, pues para poder hacer como un alto, para poder interceder, para poder, eh, digamos, cambiar el rumbo de muchas de las situaciones que están pasando. Y obviamente empezamos desde lo pequeño, ¿cierto? O sea, desde nuestro propio ser, pues, en nuestra casa, con nuestra familia, y de ahí en adelante, pues, todo lo que esto pueda llegar a trascender, ¿sí? Entonces, si vamos entonces a Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3. Por eso les digo que me parece maravillosa la palabra de Dios porque es muy clara, o sea, es muy clara, coherente, ¿sí? Tiene muchas razones por las cuales nosotros no deberíamos pues desprendernos de ella. Entonces, en este capítulo, Primera de Timoteo capítulo 3, sabemos que este libro de Timoteo fue pues escrito por el apóstol Pablo, ¿sí? Y pues que Timoteo era su discípulo, ¿sí? Y él lo que quería era pues animarlo, ¿sí? Animarlo en una gran responsabilidad que él tenía como de supervisar la iglesia, ¿sí? De poder como afianzar fundamentos en los ancianos, en los obispos, en los diáconos, ¿sí? En las personas que tenían a cargo, digamos, la administración o la dirección de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, aquellos que tenían como un liderazgo espiritual, porque precisamente conocían adecuadamente, digámoslo así, o tenían el privilegio de tener esta sensibilidad espiritual. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 3 pues vamos a hacer honor a lo que acabamos de orar también en el Salmo, ¿verdad? Entonces, tiempo es de actuar, ¿sí? Y dice, enséñanos tus estatutos. A veces la gran pregunta de todos nosotros es, bueno, ¿y qué hago? Sí, o sea, tengo tal y tal situación, pero pues, ¿qué hago? ¿Sí? Y, y la palabra de Dios es absolutamente clara. Y aquí está hablándonos entonces a ustedes y a mí como obispos, como diáconos, como ancianos, como conocedores de esta palabra. Y, y bueno, como ya hemos también escuchado, aprendido, pues nosotros hemos sido enseñados por el Señor para dar fruto y ese fruto pues ha de ser también una semilla, ¿sí? Y así sucesivamente vamos avanzando como de generación en generación y vamos influyendo, influenciando cada persona que se acerca a nosotros, cada lugar pues donde podemos ser luz. Entonces, Primera de Timoteo 3 dice,
palabra fiel, dice requisito de los obispos, pues es el título que le han puesto, ¿verdad? Pero entonces dice palabra fiel. Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? Buena obra desea. Y me llamaba la atención porque como leíamos en el Salmo 119, dice, tiempo es de actuar. Y aquí está diciendo pues que si alguno pues anhela cuidar, anhela vigilar, ¿sí? Anhela supervisar, que es el significado de ser un obispo. Si alguno anhela esta gran labor, pues dice, buena obra desea, ¿sí? Y cuando hablamos de una obra, pues no estamos hablando de algo que aparece allí, ¿no? ¿No? Sino que es algo que se hace, ¿sí? Entonces, tiempo es de actuar, ¿sí? Tiempo es de asumir esta buena obra que el Señor nos delega y pues obviamente entonces hacerla, ¿sí? Hacerla. Pero entonces aquí hay unas características pues que cada uno debemos hacernos como nuestra autoevaluación, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué debo mejorar? ¿Qué debo acomodar pues en mi vida, en mi casa, para poder avanzar? Porque, porque pues tiempo es de actuar, o sea, no podemos ya eh, escudarnos en absolutamente nada, ya no podemos esperar, no sé, en a ver si el psicólogo nos ayuda con el hijo, a ver si es que en el colegio pues van a hacer algo, ¿sí? Ya no podemos esperar a, a que se nos hagan tantos milagros sin hacer nada. Realmente el Señor está diciendo, esto es una buena obra, bueno, a actuar se dijo, ¿sí? Entonces, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprensible, marido de una sola mujer. Bueno, y si ponemos, digamos, como el sentido a cada palabra, ¿sí? A cada característica que aquí nos está pidiendo, pues irreprensible es que no haya como tacha, ¿sí? O sea, que no haya una razón por la cual reprender a esta persona, ¿sí? Entonces es necesario, dice, es necesario que seamos irreprensibles. Por supuesto, no somos perfectos, ¿sí? Y por supuesto, pues, o sea, la perfección. Cuando cada uno de nosotros sea perfecto, pues seguramente nos van a dar entrada en el lugar adecuado en la eternidad, ¿sí? Pero entonces actuemos, ¿sí? Actuemos precisamente para que haya en nosotros, pues, esta característica de ser irreprensibles. Dice, marido de una sola mujer. Entonces, aquí nos habla obviamente de fidelidad, ¿sí? Aquí nos habla de tomar una decisión diaria de amar y de valorar a esta persona que, pues, que el Señor nos ha dado, o sea, de tener como, como los ojos puestos en donde debe ser, ¿sí? Marido de una sola mujer. Dice sobrio, ¿sí? Sobrio. Lo contrario a sobrio, pues sería ebrio, ¿verdad? Y pues una persona ebria se nota, se nota por lo que hace, por lo que dice, ¿cierto? Uno dice, no, está como ebrio, pues como prendidito. Entonces aquí es al contrario, o sea, sobrio, ¿sí? Prudente, prudente, o sea, discreto, decoroso. Me llamaba la atención esta palabra porque decoroso es una persona, bueno, que uno lo vea y diga, es ordenado, limpio, es pulcro, ¿sí? O sea, está arreglado. Eso es decoroso. Hospedador, hospedador. Hospedador, pues lo asociaba cuando estaba estudiando como al cuidado especial también que la palabra de Dios nos enseña por los extranjeros, ¿no? O sea, por el que no es de nuestra casa. Entonces, pues, atento, ¿sí? Atento con estas personas que no son, pues, digamos, de nuestra casa, de nuestro país.
Dice, apto para enseñar, apto para enseñar. Una persona que es apta para enseñar, pues obviamente primero debe haber sido apto para aprender o debería seguir siendo apto para aprender, ¿sí? Porque el que es apto para aprender, pues obviamente va a poder también enseñar. Dice no dado al vino, no pendenciero, o sea, no impulsivo, no agresivo, ¿sí? No codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, dice, pues nada de lo anterior, sino amable, apacible, ¿sí? Amable, apacible, me llama la atención también porque una persona amable no es la más saludable, ¿verdad? ¿Cierto? No, ni la más sonriente, ¿no? Una persona amable es una persona que cuando uno lo ve, o sea, como que provoque amarlo, ¿sí? O sea, provoque acercarse, provoque eh, estar con esa persona, ¿sí? No al contrario, uno como que, ay, no, ya esa persona nunca saluda, siempre tiene cara amarga, no, amable, apacible, o sea, que traiga como paz, o sea, no que siempre sea el que está formando pues allí el que está sembrando la cizaña. No, avaro, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. Eh, y miren lo que sigue, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, esto hace parte de gobernar bien su casa. O sea, no puede ser que, pues, que podamos chulear o, ¿cierto?, señalar como bien estas otras características, pero no, en mi caso, o sea, mejor dicho, de la puerta para afuera, bien, amable, apacible, sí, no albino, no impresionante, irreprensible, decoroso, pero de la puerta para adentro, o sea, no puede ser que dentro de nuestra casa, pues entonces, no, sea otro cantar, pues, ¿sí? Y sobre todo, dice, este tema de los hijos me llama mucho la atención, porque como es el tiempo de actuar, o sea, no podemos eh, ya más permitir o saber que se está invalidando la ley del Señor, que tenemos a cargo unas vidas que van avanzando, ¿cierto? Independientemente de la edad, niños, adolescentes, independientemente incluso que sean adultos, si nosotros somos los obispos y los diáconos del Señor en nuestra casa, pues entonces debemos enseñar, ¿cierto? Y tener, dice aquí, tener a los hijos en sujeción con toda honestidad. Y mire que ahí sigue diciendo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, pues ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, eh, esto pues para que nos evaluemos, ¿sí? Para que nos evaluemos, porque en estos días que hablábamos, pues algo, precisamente aquí en la casa, hablábamos de que gobernar bien la casa no es entregarlo todo, dar todos los beneficios, dar todas las comodidades, o sea, realmente debe haber un equilibrio para que nuestros hijos pues crezcan en sujeción, ¿sí? En sujeción y honestidad, pues a estos principios que nosotros les estamos enseñando y que les estamos modelando diariamente. Dice en versículo 6, no un neófito, ¿sí? No un neófito, dice, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿sí? Para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Estas dos cosas me parecieron impresionantes, impresionantes porque mire que es tan fácil ser presa del enemigo porque envanecerse y, y tener un mal testimonio, pues digamos que eso es lo más fácil, ¿sí? Lo que se ve además. Entonces miren que nos hacemos presa, ¿cierto? Del lazo del diablo. Y dice, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez,
no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vuelve y juega el tema de no tener tacha. ¿Sí? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, nuevamente, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí, imagínense, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No, esto es, imagínense el grado honroso. Entonces, y dice mucha confianza en la fe, mucha confianza en la fe. Ustedes y yo podemos tener fe, pero a veces nos falla la confianza. ¿Sí? Entonces aquí dice, vamos a tener mucha confianza en la fe, que es, obviamente, en Cristo Jesús. Y dice entonces, finalmente, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le está diciendo Pablo a Timoteo, y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y dice, columna y baluarte de la verdad. Miren, nosotros somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque la iglesia del Señor ya hemos aprendido, pues que no es el lugar, ¿sí? Sino cada uno de nosotros. Y aquí el Señor nos está diciendo, cada uno de ustedes es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que es tan explícito, ¿sí? Tan explícito con estas características que nos hemos de hacer la autoevaluación. Porque si somos columna y baluarte de la verdad del Señor, pues obviamente lo representamos a Él en todo tiempo y lugar. Entonces, pues ahí es donde, pues el Señor en todo tiempo también nos está haciendo un llamado a que somos su remanente y debemos permanecer, debemos buscar, debemos caminar, ¿cierto? Este camino de bendición que nos conduce cada vez más a una vida en santidad. Y dice en el versículo 16, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne, ¿sí? A través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, indiscutiblemente, ustedes y yo estamos aquí porque esta es la base de nuestra fe, ¿sí? La obra de Jesús en la cruz que nos ha hecho salvos. Entonces, la invitación es precisamente a que podamos darle mucho valor a cada una de las cosas que el Señor nos está diciendo aquí a través del Salmo y a través de esta carta de Timoteo, porque si nosotros somos columna y baluarte de la verdad, pues hemos de hacer una autoevaluación honesta, ¿verdad? Saber en qué hemos de modificar para que entonces podamos ejercer esta obra de cuidar, ¿sí? Nuestras vidas, de cuidar nuestra casa, de cuidar la obra del Señor, ¿sí? De ser sacerdotes, de ser sus representantes y de anunciar el Evangelio ayudando a otros a través del servicio en la fe. Y obviamente, pues, todo lo que esto implica, ¿no? Todo lo que esto implica, porque pues, si es hora de actuar, ¿sí? Es hora de actuar, pues es hora de hacer. O sea, yo no puedo decir, ay, sí, yo soy prudente, yo soy decoroso, bueno, y me saco una muy buena calificación en estas características, pero no actúo, ¿sí? No hago. Entonces, pues, como que de nada nos sirve, sino que es también un camino, ¿sí? Un camino o unos pasos más bien que damos hacia el servicio, y el servicio pues a través de lo que podemos hacer
en la misma congregación, en nuestra misma casa. Y esto pues obviamente está acorde a lo que el Señor nos muestra también en Éxodo 18, ¿cierto? Pues que bueno, los que sean curiosos lo leen, capítulo 18, que dice que Moisés se sentó todo un día, ¿sí? Desde la mañana hasta la tarde, la noche, a escuchar pues las situaciones de, de las personas de la congregación y poder entonces pues establecer que estaba bien, que no estaba bien, bueno, y el suegro Jesús le dijo, por favor, o sea, ¿esto qué es? ¿Cómo vas a descuidar estar delante de Dios, o sea, poner los asuntos de las personas delante de Dios para estar aquí todo un día dirimiendo pues sobre lo que está bien y lo que no? No, necesitas encontrar un grupo de personas, ¿sí? Que tengan ciertas características para que te ayuden en esta labor, fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Y entonces aquí estamos ustedes y yo, ¿sí? Como los obispos, como los diáconos, como los servidores, para que la obra del Señor, pues, se extienda. Y pues, digamos que no es necesario que nos deleguen algo, porque ya el Señor nos lo delegó en nuestras propias casas, con nuestra propia vida, ¿sí? Y si Pablo lo estaba haciendo con Timoteo, que era joven, pues cuánto más lo vamos a hacer nosotros con los integrantes de nuestra familia. Entonces, bueno, pues vamos a orar teniendo en cuenta esto que el Señor nos ha dicho. Yo le pido que usted siempre que se acerque a la palabra de Dios sepa que es clara, ¿sí? Que es clara. Si le damos el sentido a cada una de las palabras, es absolutamente clara, no tiene nada de complejo. Complejo es poder tomar esto que escuchamos de parte de Dios, guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Y pues esa es nuestra gran tarea, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y es obviamente lo que necesitamos para poder cumplir. Entonces, allí donde estamos, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, de verdad te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos das de tener tu palabra, Señor, para poder escuchar tu voz. Gracias, bendito Rey Celestial, por este libro maravilloso de la Biblia que contiene tus dichos, porque cuando vamos a ti, cuando oramos delante de ti, Señor, y exponemos todas nuestras situaciones, y la gran pregunta es, ¿qué hago? Apareces tú, bendito Rey, enseñándonos cada detalle con tanta claridad. Por eso, en esta mañana, Señor, nosotros te pedimos, por favor, que nos afiances como tus siervos, para bien, Papá de los cielos, y no permitas que los soberbios nos opriman. Señor, haz con nosotros como tus siervos según tu misericordia y enséñanos tus estatutos. Señor, nosotros somos precisamente tus hijos, tus siervos. Danos entendimiento para conocer tu palabra, Señor, y para poder reconocer los tiempos, porque tiempo es de actuar, nos has dicho hoy, porque han invalidado tu ley, Señor. Y nosotros hemos visto que no es lejos que han invalidado tu ley, sino que aún en nuestros propios hogares, en nuestra propia vida, sabemos que hemos invalidado tu ley. Por eso, por favor, Señor, enséñanos tu palabra, danos de tu Espíritu Santo para avanzar en este camino de santidad, Papá de los cielos, y poder estimar rectos tus mandamientos, Papá de los cielos, y aborrecer todo aquello que nos aparte de esto que tú quieres, de todo camino de mentira, Papá de los cielos, de todo engaño, para no ser presa fácil del enemigo, bendito Dios. Y gracias, Padre, porque nosotros sabemos que tú nos has mirado con misericordia, nos has dado o has puesto de ti, Señor, tu fe en nuestra vida para que podamos avanzar y para que podamos comprender lo que tú tan claramente nos quieres decir. Señor, enséñanos a ser precisamente irreprensibles, sobrios, prudentes, fieles, Señor, decorosos,
hospedadores, haznos aptos para aprender y aptos para enseñar, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, a no ser codiciosos, a ser amables, apacibles, Señor, a gobernar bien nuestra casa, por favor, Señor, y a que nuestros hijos puedan sujetarse con honestidad a ti, porque ni siquiera es a nosotros mismos, Señor, sino a ti, Señor, que nosotros podamos eh, tener un buen testimonio, Señor, y dar ser unos adecuados representantes tuyos. Pedimos por favor, Señor, que tomes nuestras vidas, que nos permitas en cada momento valorar este ministerio de la piedad, porque tú mismo, amado Jesús, fuiste manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, Señor, y recibido allá arriba, a la diestra del Padre. Por favor, amado Jesús, enséñanos. Nosotros queremos ser esta iglesia que, que pueda representarte adecuadamente a ti, bendito Señor, y que no tenga tacha alguna. Te adoramos, papá, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia y por tu palabra, que es viva, es eficaz y es absolutamente clara. Amén. Y vamos a escuchar